Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver cuántos amigos y amigas se pueden conectar en esta transmisión. Vamos a hablar de emociones y de enfermedades, que es a lo que nos dedicamos, es por lo que estamos aquí. Ojalá empiecen a agregarse algunas personas y puedan ir haciendo preguntas sobre lo que les interesa, sobre las enfermedades que tienen, sobre cómo se sienten, cómo les ha ido con las descodificaciones que hemos hecho en anteriores ocasiones, qué ha pasado. Y bueno, mientras vamos a empezar a hablar de la descodificación. ¿Qué es la descodificación? Bueno, encontrar ese código, encontrar el código donde está encriptada esa emoción, sobre todo una emoción negativa, que es la que está haciendo que nos enfermemos, que tengamos determinada enfermedad. Cuando nosotros nos damos cuenta en biodescodificación, es muy importante darnos cuenta, ¿sí? Es lo más importante para nosotros el hecho de que la persona se dé cuenta qué es lo que está pasando con su cuerpo, qué está pasando emocionalmente. Y cuando la persona lo hace, pareciera magia, pero no es así. La persona empieza a sanar. ¿Cómo hace esto? O sea, esto cómo se lleva a cabo, cómo lo efectúa. Bueno, cuando la persona empieza a darse cuenta, lo que sucede es que si está tomando medicamento, por ejemplo, la persona tiene una tos que no se le ha podido quitar, está tomando medicamento, pero la tos persiste. En cuanto la persona se da cuenta que esa tos, esa tos es porque quiere alejar a alguien, porque ese es el significado de la tos, querer alejar a alguien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el medicamento que está utilizando le va a hacer efecto de manera casi inmediata. ¿Eso quiere, ¿eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que si la tos todavía le iba a seguir un mes, a lo mejor hasta 2 meses, porque tenemos personas precisamente que sí, así funcionan. Aun cuando se están tomando el medicamento, pues no sanan, no pueden sanar y sobre todo en las noches es cuando tienen esos accesos terribles de tos y es porque la persona no se ha dado cuenta. Ahora, si la persona ya se dio cuenta que quiere alejar a alguien, pero no pone solución, y eso no quiere decir que agarre y que se vaya, o sea, por supuesto que no. Lo que tiene que hacer es trabajar en por qué quiere alejar a la persona, qué es lo que le molesta de esa persona y entonces aplicar alguna técnica para que eso que le está molestando de la persona deje de molestarle. En primer lugar, tiene que hacer un análisis. ¿Por qué le molesta? ¿Por qué le molesta que eso que la persona está haciendo? ¿Qué es lo que le causa escozor, molestias y por eso la persona tiene tos? Eso es cuando hablamos de la tos. Cuando hablamos de la gripe es pelea en el territorio. Eso es la gripe, una pelea en el territorio. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es tu territorio? Tu territorio es todo aquello a lo que le dices mío.
Por ejemplo, puede ser tu casa, tu carro, tu coche, tu computadora, tu hijo, tu esposo, tu esposa. Eso es tuyo. Ese es tu territorio. Y si hay una pelea en ese territorio por algo, por ejemplo, porque mi esposa le hace más caso a mis hijos que a mí, porque eh, va a venir mi suegra y no quiero que invada mi territorio. Entonces, eso es una sospecha. Y la sospecha, ¿en dónde se va a manifestar? En el olfato. Mm, Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, olemos, decimos que puede ser que el vecino esté cocinando, que algo huele bien, que algo huele mal. Es una sospecha. Pero para la gripe, esta es una sospecha, pero en el territorio. No importa si es verdad o es solamente algo que te estás imaginando, porque para el cerebro eso no es relevante. Para el cerebro da lo mismo que sea real o que sea simbólico. Cuando pasa tu sospecha de va a venir mi suegra y va a querer mandar en mi casa y yo no quiero que venga y me va a empezar a molestar, todas esas son suposiciones. Cuando el evento pasa, tu suegra ya vino a tu casa, ya pasó el evento, ya se fue, entonces viene una relajación, pero te relajas tanto que es cuando el cerebro aprovecha y da la orden para que todos los órganos vayan a reparar. ¿A dónde? A la nariz. Porque le provocaste una úlcera. ¿Y qué pasa? Bueno, esa úlcera es un hueco, es un hoyo. La tenemos que reparar, se tiene que reparar. ¿Cómo se repara? Se repara con la flema, con el moco. Por eso te empieza a dar gripe. Y dependiendo de la profundidad con la que estuviste sospechando, será el tamaño de la gripe que te dé. ¿En dónde interviene la bio? Haciéndote conciencia de qué estabas sospechando. ¿En dónde estabas sospechando? Cuando nosotros enfermamos, regularmente los médicos te van a decir que la enfermedad te dio por estrés. Estabas demasiado estresada o estresado. Bueno, sí tienen razón, solo que no estás estresado en el momento que te enfermas. Ahí ya no estás estresado. Ahí estás súper relajado. Y es tanta la relajación que en ese momento te enfermas. Porque es cuando se aprovecha. Aprovecha el cerebro, da la orden, órganos y van todos los órganos. Es por eso que cuando tenemos reparaciones simultáneas, al mismo tiempo, o sea, tienes gripe, pero también te duele el pecho. Eso quiere decir que puede ser una bronquitis, pero empieza el problema en los pulmones, porque como que ya se escucha medio raro. Son reparaciones diferentes, no es una sola, es una reparación distinta. Una cosa es la nariz, otra cosa son los bronquios, porque bronquios es bronca. ¿Y los bronquios en dónde están? Los bronquios están en el pecho. Y el pecho representa el nido. ¿Y qué cosa es el nido? El nido es la casa. Así como las aves. ¿Dónde anidan las aves? Pues en su nido, esa es su casa. En el caso de nosotros, nuestro nido es nuestra casa y el pecho representa esa casa. Ahí adentro están los bronquios. Bronquios de bronca. ¿Dónde es la bronca? En el nido. Ahí tienes la bronca. Le está dando bronquitis a mi hijo. Bueno, la pregunta es, ¿qué edad tiene tu hijo? Y me contestan, ¿tiene 5, 6 años, 10 años? La bronca no es del niño, la bronca es de la mamá. Porque el niño sigue ligado. No importa que ya haya nacido, que ya esté fuera, que parece que es independiente, que ya hace sus cosas solo, que incluso ya se viste solo, eso no importa. Todavía no corta ese cordón, ese lazo invisible que existe entre la madre y el hijo.
Y entonces, ¿qué pasa? El niño es la sucursal. La mamá hace el conflicto, tiene la emoción y el niño hace la reparación. Si pones atención y observas, cuando tú enfermas, tus hijos menores de 12 años, no enferman, están bien. Pero al revés, si los niños están enfermos, tú andas muy bien. Alguien por ahí me decía, yo siempre le pido a Dios, porque recuerdan que inventamos a Dios para poder echarle todas las culpas, ¿verdad? O sea, para eso lo queremos, para echarle todas las culpas, porque bendito Dios, primero Dios, Dios así lo quiere. No, Dios no está haciendo las emociones y yo no estoy en contra de ninguna religión y respeto todas. Pero la emoción, el conflicto lo está haciendo la persona, ¿sí? Es la que está haciendo el conflicto. Entonces, si tú te conflictúas, te repara tu hijo. Por lo tanto, los dos no están enfermos al mismo tiempo, porque el niño es la sucursal. Por eso en biodescodificación decimos a la mamá, búscale la emoción. Al niño, dale el medicamento. Porque ustedes recordarán que siempre se los he dicho en todas mis conferencias, en todos los eventos que tenemos, siempre les he dicho que la biodescodificación no está peleada con la medicina ni es en lugar del medicamento. Acompaña el evento, acompaña la reparación. ¿Qué cosa es la reparación? La reparación es esa enfermedad que tienes. Esa es la reparación. Y entonces, ¿qué hace la bio? Que te des cuenta por qué tienes esa enfermedad. Y por lo tanto, el tiempo de reparación de la enfermedad como reparación, va a ser menor al que regularmente tienes, o hay personas que dicen, me enfermo y cada vez que me enfermo de gripe, me enfermo más tiempo. Bueno, ese más tiempo, cuando te das cuenta, se va a reducir. Se los dije hace unos momentos, ¿qué es la gripe? Una sospecha, y la sospecha viene de la nariz. Ajá, simbólica. Estoy haciendo una hipótesis. Estoy suponiendo lo que puede pasar. Es una sospecha en el territorio. En ese momento estoy haciendo el estrés. Pareciera que no, pero sí estoy haciendo estrés. ¿Y entonces qué va a pasar? Ah, bueno, cuando ya me relaje, en ese momento va a venir la gripe. Por lo tanto, cuando tengo la gripe, tengo que irme días antes, una semana, puede ser hasta un mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó donde yo estaba peleando mi territorio? Yo no quería que invadieran mi territorio y por esa razón, ahora, como le hice agujeros, le hice úlceras a los cornetes de la nariz, pues ¿con qué me están reparando? Con el moco, o sea, y a eso le llamamos gripe. ¿De qué otra enfermedad que es recurrente podríamos hablar? Si gustan, los que me están viendo, los poquitos que me están viendo, tienen alguna pregunta, háganla y con mucho gusto se las voy a contestar. Vamos a hablar de otra de las enfermedades que son recurrentes, pero que a muchas personas les da pena preguntar. Hemorroides. Les puedo decir que las estadísticas dicen que más del 90% de la población ha tenido hemorroides. Pero si nosotros lo preguntamos, dicen que no. ¿De dónde salen las estadísticas? Pues obviamente de cuando van a la consulta con el médico. Y les diré que no todas las personas que tienen hemorroides van al médico. ¿Por qué? Por vergüenza. La pregunta es, ¿vergüenza de qué? La hemorroide, pues sí, va a dar en el recto, en el ano, pero es una enfermedad como cualquier otra. La pregunta es, ¿por qué la vergüenza? Primera respuesta. Esa vergüenza es por anclajes, porque si la enfermedad está en partes íntimas, es una vergüenza. Y me da pena preguntar, incluso ir al médico. Cuando voy al médico es porque pues ya me siento muy mal. Más bien ya no me siento porque ya no se pueden sentar porque el dolor es intenso, no se puede estar parado, no se puede estar acostado, no se puede estar de ninguna forma.
Está demasiado inflamado. ¿Qué? La vena. Las hemorroides no es otra cosa más que venas. Venas que están en el ano y que se inflaman. Y que por lo tanto, cuando el ano tiene que hacer su función, duele. Porque está inflamado, no puede, o sea, por más que distienda, no puede distender tanto de manera que las venas puedan salvarse porque están inflamadas. No hay forma y por lo tanto la persona empieza a sangrar. Vena inflamada, sangre. ¿Por qué creen que ocurre eso? Porque la emoción es la pérdida de la identidad. La persona siente que no tiene lugar, pero ¿en dónde? En su casa, en su familia. ¿Para qué sirve la cola? Las sentaderas, la palabra lo dice, para sentarme. Simbólicamente no hay lugar en mi casa para mí. ¿Y cómo pudo haber hecho ese conflicto? No me toman en cuenta, hacen reuniones y yo no me entero, hacen fiestas, jamás me entero hasta que alguien me dice que hubo una fiesta en casa de mi hermano, que mis hermanos se reunieron para hacer para hablar de algo y a mí no me invitaron. Entonces es cuando se hace el conflicto en donde me siento, porque no hay lugar en la mesa para mí, no hay lugar en esas reuniones para mí. Entonces, el problema de, el problema de la hemorroide, de las hemorroides, es no tengo dónde poner la cola. Los españoles lo dicen tal cual se le llama a la cola en el diccionario, pero ya saben que aquí los mexicanos somos bien de cristal, aunque somos groseros y albureros, nos ofendemos con algunas palabras. Entonces lo vamos a dejar así. No hay donde me pueda sentar. No hay donde coloque yo las sentaderas. Ese es el problema de la hemorroide. Está relacionado con la vena y la vena es familia en femenino y que lleva la vena, sangre y la sangre, familia. Ahí está el conflicto de esas hemorroides. Así que si tienes hemorroides, ve al médico, pero haz conciencia en dónde no tienes lugar. ¿Quién no te está dando el lugar? Ahora, ¿crees que es real que no te están dando el lugar o solamente es una suposición tuya? Porque, repito, al cerebro no le importa si tú el conflicto lo estás haciendo de forma real, de forma simbólica, te lo estás imaginando, lo estás soñando, eso no le importa. Para él hay un conflicto y lo resuelve. ¿Y cómo lo resuelve? Con una enfermedad, porque la enfermedad es una reparación. Claro que sí, Gaby Castro. Gaby Castro está preguntando por hipertensión. La hipertensión. La hipertensión es querer controlar. Tengo conflictos en la familia porque no soy reconocida. No reconocen todo el esfuerzo que yo hago y quiero controlar esos eventos en la familia que son difíciles de controlar. Por ejemplo, quiero que mis hijos se vistan de cierta manera, pero ya tienen una edad en la que yo ya no puedo controlarlos. O sea, ellos dicen que así no se van a vestir y no se quieren vestir así. Y eso me causa a mí conflicto. Mi hermana tiene un novio que a mí no me parece y quisiera que lo dejara, pero tampoco me va a hacer caso. Ese es el problema de la hipertensión. La hipertensión puede ser un síntoma que me esté anunciando que tengo problemas en el corazón o que tengo problemas en el riñón. Pero regularmente la hipertensión es esencial o les dicen que por estrés es lo mismo. Bueno, ya dijimos que el estrés es antes, ¿verdad? Cuando la persona se estresa y después cuando no pudo controlar ese evento, no pudo hacer que su hija que se iba a casar escogiera el color de los manteles que ella quería. No, su hija dijo, es mi boda y yo escojo el color de los manteles. Es un ejemplo. Entonces viene la subida de presión. ¿Cuándo? Cuando ya pasó la boda, se sube la presión. Muchas personas hacen el estrés en la mañana y en la tarde relajan y ya la presión está alta. Ya se subió. Ahora, hay que fijarse. Las manos
las manos están calientes, quieres que alguien se vaya. Porque puede ser que la hipertensión sea porque invadieron tu casa. ¿Quiénes? Pues los familiares de mi marido. Y no los quiero aquí. Están todos mis hijos y cada quien tiene su casa. ¿Qué hacen aquí en la mía? Quisiera yo estar sola. Entonces quiero que se vayan y se me sube la presión porque hay demasiada gente. ¿Y qué decimos? Es que me están estresando y entonces quiero que se vayan. Checa tus manos, ¿están calientes cuando se te sube la presión? ¿Quieres que alguien se vaya de la casa? Tienes que pensar, tienes que pensar a quién quieres echar de tu casa, ¿sí? Manos frías, las manos frías. Lo contrario, ¿quién quieres que se quede, que no se vaya? Podría ser un hijo que ya anda diciendo que se va a casar y pues tú no quieres que se vaya. Y entonces la presión se te empieza a subir. De esa manera funciona. ¿Qué tenemos que hacer para poder controlar la presión? Tenemos que controlar primero el hecho de querer controlar, aunque suene redundante. Tienes que soltar el control. Yo te recomiendo que vayas a actividades donde tú no tengas que controlar, como por ejemplo, una actividad muy buena, baile de salón. Y aunque tú sepas bailar, pues te vas a dejar de llevar por la pareja porque recuerden que en el baile es el único lugar donde los hombres mandan, ¿cierto o no? O sea, ahí ellos llevan el control y no les podemos estar diciendo, hazlo así, no, 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 tienes que soltar el control, Gaby. Si la hipertensión es una enfermedad que te causa problemas a ti, tienes que empezar a soltar el control. Otra actividad que puedes hacer es, por ejemplo, tienes tazas, vasos, platos que ya están por ahí estrelladitos, pero no los quieres tirar porque todavía sirven. Yo te recomiendo que los agarres y los tires al suelo. Suelta el control. Actividades de ese tipo te van a ayudar para que relajes tu presión arterial, la hipertensión, y la puedas ir controlando. Te lo dice alguien que tomaba 16 pastillas al día para controlar su presión. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Ok? Yo soy el claro ejemplo de que la biodescodificación funciona. Por eso trabajo con ella, porque yo sé que funciona, porque primero la probé en mí. Y por eso me atrevo a trabajar con los demás. Espero haya quedado aclarado. Si tienes alguna duda, por favor me dices. Luisina, hola amiga, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí conectada. Un lipoma de 9 centímetros en la espalda parte derecha. Ok, de 9 centímetros. Está bastante grande, pero te puedo decir algo, Luisina. De 9 centímetros nos está indicando el tiempo que ese lipoma tiene de haberse formado, en primer lugar. El tamaño de los lipomas o de los abscesos en centímetros nos da una idea de cuánto tiempo tiene que se formó este lipoma. Ahora, ¿qué son los lipomas? Son una especie de tumores, ¿sí? Que están en el tejido subcutáneo. Si no es así, ¿me corriges, por favor, Luisina? ¿Qué pasa? Bueno, aquí es lo que está haciendo el lipoma es, ¿recuerdan hace rato que les hablé de la gripe y que les estaba diciendo que se ulceran los cornetes? Bien, aquí también hay una ulceración. Hubo una ulceración en el tejido adiposo, o sea, abajo de la piel. ¿Y qué es lo que está haciendo el lipoma? Rellenar. Lo que está haciendo es rellenar. Ahora, tú quieres saber qué significa, cuál es el bioshock que se hizo con ese lipoma. No sé si lo tengas tú o alguna persona cerca de ti, pero eso es un conflicto de sobreprotección. Me dices que es en,
En la espalda, se me perdió aquí, en la espalda, en la parte derecha. ¿Para qué nos sirve la espalda? Para cargar. En la parte derecha, pero no me dices a qué altura de la espalda, porque dependiendo de la altura de la espalda, también tiene significado, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, si te está saliendo en la espalda, también puede ser un conflicto de desvalorización estética. Y podría ser, no sé si te resuene, se ríen a mis espaldas. No sé si eso te resuene, te haga sentido, pero en sí, si nos vamos a las leyes biológicas del doctor Hammer, en la primera ley férrea del cáncer, se habla de dos procesos. Primero se hace la masa, que es el caso ahorita del lipoma, en el omóplato, ok, en el omóplato derecho. ¿Te cargas mucho, Luisina, de problemas que no son tuyos? Ahí, por favor, si me contestas. Eh, Tienes que recordar cuándo fue eso que te cargaste, ¿cómo le tienes que hacer? Tienes que ubicar cuándo te dieron ese diagnóstico, el diagnóstico del lipoma en el omóplato derecho de tu espalda. No hay por qué asustarse. En la ley férrea del cáncer, en la primera fase se hace la masa y en la segunda la destruye. Esa masa se va a destruir. Ahora, obviamente que cuando me dan el diagnóstico, el síndrome de diagnóstico es cuando me lo dan y me dicen, tienes un lipoma de 9 centímetros y pues casi me quiero desmayar cuando me dicen eso. Pero si recordamos que la enfermedad es una reparación, la biología hace su trabajo, la naturaleza hace su trabajo ella sola. Obviamente que los humanos nos estresamos más y somos ansiosos y queremos repararnos ya, ya, ahorita, ¿ok? Bien, si te dieron ese diagnóstico hace 8 años, la pregunta es ¿por qué se ha dejado crecer? Porque ahí se debió de haber parado. Te lo debieron de haber sacado, haber dado un medicamento. No sé si te lo estés tratando, pero y si te duela o solamente es el lipoma, porque si el lipoma sigue creciendo, el problema, sí, claro, era más chiquito porque recuerda que eh, crece 1 centímetro por año. Los tumores, para determinar cuántos años tienes con ese tumor, es cuánto mide el tumor. En este caso mide 9, tenías 9 años con ese tumor, tienes 9 años con ese tumor, aunque te lo hayan diagnosticado hace 8. Ahora, tienes que recordar, hace 8 años, cuando te lo diagnosticaron, si por ejemplo, estamos ahorita en junio, ¿no? Vamos a suponer que es hace 8 años, junio. En junio te diagnostican que tienes un lipoma. ¿Qué tienes que hacer? Irte hacia atrás, hacia mayo, hacia abril, hacia febrero, enero, quizá diciembre, y no te animas a operarte. Es una operación que no tiene mayor problema, ¿eh? O sea, bueno, obvio, todas las operaciones nos dan miedo y tienen cierto riesgo, pero te puedo decir por personas que yo conozco que te lo sacan rapidísimo y no tienes mayor molestia, porque si no, puede ser que te siga creciendo porque por lo que me estás diciendo, sigues en el problema, sigues en el conflicto, lo tienes activo, por eso está creciendo, porque está activo, porque de otra manera ya hubiese empezado a destruirse o a reducirse, porque esa es una ley de la naturaleza. Primero hace masa y luego destruye. En este caso que no ha destruido ni ha encapsulado, cuando lo encapsula es porque el cerebro dice, vas a volver a hacer el mismo conflicto. Ok, y ese bebé sentiste que era como una carga, la pena que te causó perder al bebé. ¿Sentiste que pasó eso? Si es así, hazle el duelo al bebé. No sé si le hiciste el duelo, pero tienes que hacerle el duelo, tienes que ponerle el nombre, tienes que hacerle la ceremonia fúnebre que se hace en tu país, porque, bueno, tú no eres de aquí, de México, pero
tienes que hacerle esa ceremonia fúnebre a tu bebé y cuando tú sanes tu duelo, ese lipoma va a empezar a reducirse o a destruirse. Pero sí, no sé si te estén dando medicamento o te hayan dicho que solamente es la operación. Pero primero tienes que solucionar el conflicto con tu bebé, el problema que te causó tu bebé, el duelo. Porque lo que tienes ahí se llama duelo bloqueado. ¿Es así? Si me lo puedes decir, por favor. Ok, bien. Pues espero que la información que te acabo de dar te haya sido de utilidad y hagas lo que te acabo de decir. Tú sabes que me puedes contactar cuando gustes y con mucho gusto te ayudo, con mucho gusto te apoyo para que lo puedas hacer de manera efectiva y eso se pueda solucionar. ¿Ok? Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto saludarte. Quizás hagas reparación el día de hoy o en la noche. Puede ser que te dé mucho por llorar, puede ser que te sientas cansada, con sueño, o quizá te dé insomnio. La biología actúa de maneras muy diferentes en cada persona y a veces tenemos ese tipo de resonancias porque el cerebro entiende que de lo que estamos hablando le está resonando. O sea, te lo digo a ti, mi nuera, para que lo entiendas tú, mi suegra. ¿Ok? Con mucho gusto, Luisina, me dio muchísimo gusto que me preguntaras y que estés aquí acompañándome un ratito. Y cuando quieras, ya sabes, aquí estoy. Bien, vamos a ir con Carmen Vargas. Pregunta por el significado de intestino perezoso. Ok, intestino perezoso. Cuando estamos hablando del intestino, el intestino, ¿qué es lo que lleva? El intestino va a llevar los desechos del cuerpo. La pregunta es, ¿qué te da flojera hacer? ¿Qué es lo que no quieres hacer? Ahora, estás reteniendo un intestino perezoso, retiene, no hace la función que debe de hacer. Gracias, Lucina. Muchas gracias. Bien, seguimos con el intestino perezoso. El intestino perezoso no hace la función que debe hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no? O sea, lo que no está haciendo es no querer soltar. Le llamamos que es intestino perezoso, pero en realidad, ¿qué le está faltando al intestino? Le está faltando agua para poder evacuar. Me puedes decir, yo tomo suficiente agua. Agua es mamá. Y si la estás reteniendo, eso quiere decir que hay un conflicto ahí con mamá. A lo mejor, en algún tiempo tu mamá tuvo que salir a trabajar, te quedaste con otra persona, pero tienes miedo a perder. Los humanos tenemos tanto miedo a perder que luego no queremos perder ni lo que se tiene que desechar y tampoco queremos perder peso. Por eso almacenamos grasa. Esa es la respuesta del intestino perezoso. No sé si te cause, si me quieras decir algunos de los síntomas que tengas. ¿Quién me preguntó? Carmen Torres, si estás por ahí y me quieres explicar un poco más ampliamente qué síntomas tienes, te puedo decir entonces cuáles son las emociones que tienes ahí, porque así, de manera general, es retener porque sientes que te traicionan y esa traición sientes que viene de mamá. Aunque tú digas que tú no tienes problemas con tu mamá de manera inconsciente, sí, tu inconsciente sí lo está considerando así.
A eso se está refiriendo cuando el intestino no quiere soltar, no quiere dejar salir lo que debe de dejar salir. Ok, ok. De lo que te acabo de decir, ¿sabes algo si a él le sucede? De lo que yo te acabo de decir. Siempre el intestino va a estar ligado, el intestino grueso, porque es el que estamos hablando, que es el perezoso. El intestino grueso tiene que ver con traiciones, con traiciones. Cuando es perezoso, ok, sí, exacto. Entonces, lo que está haciendo es retener a mamá. Cuando tenemos intestino perezoso, tenemos estreñimiento, no queremos soltar, no queremos soltar a mamá, no quiero soltar porque me van a abandonar. Regularmente está relacionado con mamá, también depende de con quién me haya criado, quién me haya cuidado, no lo quiero soltar. Entonces, debo de aprender a desprenderme. Sí, claro, es muy aprensivo porque quiere que se le solucionen las cosas rápido, porque siente que lo abandonan. Inconscientemente él siente que lo abandonan. Esa es la razón por la cual es demasiado aprensivo. Ay, ok. Si lo han traicionado sus hermanos con las herencias, hay que tener cuidado, porque cuando la traición es por herencias, el órgano que se puede afectar con mayor medida y que además es silencioso es el páncreas. El páncreas es la traición de la traición y además es un órgano que cuando enferma es un órgano silencioso. Cuando dan el diagnóstico, la enfermedad está muy avanzada y regularmente está relacionado con problemas de herencias, con problemas de cosas materiales. Entonces, no sé si le hayan hecho algún estudio a tu esposo. Si me puedes decir, por favor, si le han hecho algún estudio del intestino o qué es lo que está haciendo para el intestino perezoso. ¿Andas por ahí, Carmen Torres? Bueno, en lo que Carmen nos contesta, vamos. Ok, bien. Su padre murió por trombosis de estómago, pero eso no tiene que ver. Las enfermedades no son hereditarias. Las enfermedades no son hereditarias. O sea, alguien me puede decir si es que necesita hacerse algún estudio y debe de tener un tratamiento para el intestino, o sea, debe de tomar mucha agua, se trata con medicina alternativa y le funciona, o sea, si le funciona, adelante. Solo que sí tiene él que darse cuenta qué es lo que no quiere soltar. Cuando él empiece a darse cuenta, su intestino va a empezar a procesarlo de manera natural, la función que tiene que hacer, porque la función que tiene que hacer el intestino es una función natural, solo que inconscientemente él detiene esa función. ¿Y por qué la detiene? Porque quiere retener. Es una manera de controlar, no es un control como el que se tiene, por ejemplo, con la hipertensión. Es un control de manera diferente. O sea, quiero retener, no quiero controlar a todo mundo. Quiero retener a mi mamá porque si no se va a ir y yo me voy a quedar solo. Lo que no he hecho conciencia es que yo ya tengo la suficiente edad para poder manejarme solo
y para poder ver a mi mamá cuando yo quiera, si es que se puede ver, porque puede ser que su mamá también no esté ya en esta dimensión. Pero también hay que hacer un trabajo de reconciliarse con su mamá. Tiene que reconciliarse con su mamá. Cuando yo les digo que tienen que hacer actividades, que tienen que hacer trabajos, nunca se hacen de manera física. O sea, no voy con mi mamá y le digo, no, se hace de manera simbólica, le escribo una carta, no le entrego la carta, no se les ocurra. Hago un audio, si es que ya que ya haya fallecido, pues voy a la tumba, hablo con ella, solo. Lo tiene que hacer solo, no lo puedes acompañar tú, Carmen, porque si tú lo acompañas, él no va a hablar lo que quisiera hablar. Aunque tú digas, a mí me tiene mucha confianza, no. Ok, si ya falleció su mamá, él puede ir a su tumba, le puede escribir una carta y él puede ir solito a donde esté su mamá, en su tumba o en el cofre, donde esté, si son sus cenizas, y leerle esa carta para que empiece a reconciliarse con ella, porque debe de reconciliarse con su mamá. Él ya tiene la suficiente edad para comprender por qué siente que su mamá lo abandonó. Entonces, ¿cómo se hace la carta? Pues le reclama todo lo que quiera y luego le agradece. ¿Ok? Esa se llama carta de sentimientos. Puede hacer eso para que empiece a solucionar su problema de intestino perezoso. Y se le va a solucionar. No sé si me está escuchando, pero platícale y ojalá quiera después ver el video o que se meta a mis redes y va a encontrar información. En YouTube tengo mucha información. ¿Ok? Bien, no sé si tengas alguna otra duda, Carmen. Ok, creo que por aquí tenía otra pregunta. Carolina Peña dice, ¿y entonces qué pasa con la diabetes, la artritis, que la ciencia dice que sí son hereditarias? Ok, ¿cuántas cosas nos han dicho y nos han programado? Y luego resulta que no son verdad. ¿O no es cierto que nos han programado y nos han dicho que es mejor ser pobres pero honrados? ¿Sabían ustedes que lo que más hay en el mundo es oxígeno y dinero? Con mucho gusto, Carmen. Con mucho gusto. Ok, ¿sabían ustedes que en el mundo lo que más hay es oxígeno y dinero? Pero hay muchísimos pobres, ¿verdad? Bueno, por esos anclajes es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. Y ustedes saben, alguien aquí en el chat, ahorita le contesto, maestra Carolina, eh, alguien aquí en el chat me puede decir qué significa esa frase, que es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja. ¿Qué se imaginan cuando la escuchan? A que un rico entre al cielo. Y entonces la mayoría decimos, ah, no, pues yo sí quiero ir al cielo. Pues entonces me sigo pobre. Son programaciones. Y esas programaciones han ido pasando de generación en generación. Cuando alguien me conteste, les doy la respuesta correcta. O si por ahí alguien se la sabe. ¿Ok? La ciencia, ¿cuántas veces no ha salido a decir que se equivocó? Si ustedes me ponen aquí en el chat, mi mamá falleció de diabetes y yo tengo diabetes, ojalá la mamá no haya fallecido y esté aquí para poder trabajarlas a las dos y para que vean que no es hereditario. Las enfermedades no son hereditarias. Ustedes creen que en los genes vienen las enfermedades, pues se equivocan. En los genes no vienen las enfermedades, en los genes vienen los programas. Los programas. ¿Y ese programa cuál puede ser? La diabetes. Día, separación, vetes, casa. Separación de la casa, real o simbólico, eso no importa. El niño ve
que la mamá y el papá se están peleando y se están dando de golpes, el niño no sabe que ellos así se llevan a golpes, y el niño piensa que se van a separar. Eso se llama separación de la casa, porque desde ahí ya programó. ¿A qué edad programó? Seguramente cuando tenía 2, 3 años, porque cuando hacemos la línea biológica, ahí llegamos. ¿Qué más? ¿Qué emociones se trabajan en la diabetes? Lucha, resistencia y repulsión. ¿Qué es una lucha y una resistencia? Hacer pared. Si alguien de aquel lado empuja y yo empujo, estoy en resistencia, en oposición y en lucha. ¿Cierto o no? Nada más contéstenme en el chat, porque si no, pues pienso que ya me quedé sola. ¿Sí o no? Estoy haciendo pared. ¿Qué necesito para ir a la lucha? ¿Qué se necesita para ir a la batalla? Se necesitan municiones, ¿verdad? Bueno, esas municiones en el cuerpo se llaman energía. La energía, ¿de dónde sale? La energía es la glucosa. ¿Y de dónde sale la glucosa? La glucosa viene de todos los alimentos, así hayan comido lechuga. De ahí viene la energía. ¿Cómo? Cuando la insulina, que la insulina es autoridad, o sea, es el padre, la insulina abre, es la llavecita que abre la molécula, entra la glucosa, se hace el proceso adentro de la célula y sale convertida en energía. El problema es que el cerebro dice, esta persona está en lucha, está en resistencia, está en oposición, está en repulsión, necesita muchas municiones, o sea, mucha glucosa para que vaya al combate. Pero la insulina es insuficiente para poder convertir toda la glucosa en energía. ¿Y qué pasa? Esa glucosa que no logra entrar a la célula, se queda ¿en dónde? Se queda en sangre. ¿Cierto o no? ¿A qué se le llama diabetes? A la glucosa que se queda en sangre. Ahí está. ¿Ok? La hija tenía el programa de separación de la casa. La mamá tenía la emoción de repulsión. ¿Cuál es la emoción de repulsión? Pues es que el marido le trajo a vivir al amante a un lado. ¿Cómo se le llama a eso? Pues me da asco, me da repulsión, pero no lo dejo. ¿Por qué no lo dejo? Pues en primera porque es mi marido y yo soy la catedral. Ah, ¿no, no lo dicen así muchas personas? Y no se lo voy a dejar a la otra. Y entonces prefieres vivir en esa situación, en una situación de resistencia, de lucha, de oposición, de repulsión, de asco. ¿Y qué te genera? Muchísima glucosa. Los programas son diferentes. O sea, el conflicto diferente. El programa al final dio diabetes, porque esas fueron las emociones que trabajaron. Otra persona de la misma familia, otro hermano o hermana, puede tener diabetes. ¿Y cuándo le detonó la diabetes? Ay, después del coraje de que se divorció y la mujer lo quiso dejar sin nada, ¿tú crees? Ah. Cuando uno se divorcia, regularmente es una lucha cuando nos quieren quitar nuestros bienes. ¿Sí o no? Ustedes nada más contéstenme. ¿Es una lucha? ¿Está en resistencia? ¿Está en oposición? ¿Le da asco lo que está haciendo la otra persona que decía que lo amaba y que lo quería? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo le diagnosticaron la diabetes? Cuando terminó el divorcio. Y no fue por el coraje del divorcio, no fue por un coraje, no fue por un susto, fue por la emoción que estaba viviendo. Hay 3 personas ya de la misma familia que tienen diabetes, pero los conflictos que hicieron fueron distintos, pero llegaron a la misma conclusión, a la misma reparación, a diabetes. Artritis, porque ¿qué otra me preguntaba por ahí? Me dijo artritis, ¿verdad? Sí, artritis. Harta de la crítica. Y si no, maestra, revise usted de las personas que me está usted hablando de artritis, seguramente conoce a alguien. Esa persona empieza por criticarse a ella misma.
se critica. Hay que buscar y observar en dónde tiene la artritis. Ejemplo, si la artritis la tiene en las manos, la pregunta es, ¿para qué le sirven las manos? Para trabajar. Pero ¿en dónde está haciendo el conflicto? Ah, es que todos vienen a mi casa a comer, ni dan las gracias, ni me chulean la comida, y todavía tengo que lavar los trastes. Y nada les parece. Ah, porque para unos estaba salado, para el otro le faltaba sal. Si le hubiera puesto jitomate, si hubiera sabido mejor. O sea, nada más se la pasan criticándome. Y entonces, ¿para qué hace la artritis en las manos, en los dedos? Póngala a lavar los trastes a ver si puede. Ahí está. La artritis es harta de la crítica y es una persona que se exige demasiado a sí misma y quiere que los demás se comporten como ella. O sea, que haga el mole como lo hago yo, que lave los trastes como lo hago yo, porque de otra manera no sirve. O sea, no sabe hacerlo. Entonces critica todo, se la pasa criticando a todo el mundo y empieza por criticarse a ella misma. No sé si le quede resuelta su pregunta, maestra Carolina. Una cosa es lo que le diga la medicina y yo nunca se la voy a contradecir. Y otra cosa es lo que diga la biodescodificación. Yo nada más les pregunto, algunos de los que están aquí se han descodificado conmigo. ¿Han sanado? ¿Sí o no? Aquí me pueden desmentir, estamos en vivo. Me pueden desmentir, sí o no, han sanado. Porque si nosotros supiéramos y esta información se diera a conocer, iríamos pocas veces a los médicos. El problema no es con los médicos, el problema es con los medicamentos y las grandes farmacéuticas. ¿Cuánto medicamento no consumimos? Revisen su alacena para que vean cuánto medicamento han comprado para diferentes cosas. Lo que les acabo de regalar, la tos y la gripe. De ahora en adelante, cuando tenga tos, una tos seca, pregúntese, ¿a quién quiero que se vaya lejos de aquí? Que se vaya a la China y la Hilaria. ¿A quién quiero que se aleje? Por eso tengo la tos. Y si la tos la tengo con flemas, es porque aparte de que quiero que se vayan, tengo unas ganas de decirle tres verdades, pero no se las digo porque es mi mamá, es mi jefe, es mi marido y pues eso se pondría peor si se las digo. No me sé defender. Por eso hace úlceras en la garganta y las úlceras ¿con qué se reparan? Con moco. ¿Y cuál es ese moco? Lo que le llamamos flema. Ese es el moco, o sea, es un moco, es flema. Y está reparando. Por eso tiene la tos con semejantes gargajos, con semejante flema. De ahora en adelante pruébenlo y si no les sale, me reclaman. Yo por aquí ando todos los días y me pueden poner ahí sus comentarios. ¿Alguien más? ¿Seguimos hablando de enfermedades? ¿Alguien más desea preguntar algo? ¿O ya nos podemos ir a descansar? Ok, es que solamente no hay que meterle tanta cabeza. No hay que meterle tanta cabeza. Precisamente cuando nosotros trabajamos, hacemos las terapias, hablamos mucho en sentido metafórico. ¿Y qué es eso? Que la persona no entiende lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nos interesa que nos entienda el cerebro, no que le meta mente. ¿Qué es lo que nos causa tanto problema? Que queremos razonar, que le metemos la mente. Si nosotros dejamos la mente a un lado y nos ponemos neutrales, así como el carro, ni para atrás ni para adelante, o sea, sin expectativas, las cosas fluyen, el cerebro entiende, ¿ok? El inconsciente comprende. ¿Y qué es lo más importante? Que yo como persona, como mente, lo entienda o que me sane. Díganme ustedes qué es lo más importante. Para mí, sanar.
Claro que después lo tuve que comprender porque, pues bueno, soy terapeuta, ¿verdad? Me dedico a esto. Pero si a mí me van a sanar algo y me lo sanan, aunque yo no lo entienda, pues que me lo sanen. No sé ustedes qué piensen, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Ok, cuando la tos es por reflujo, ok, cuando hay reflujo, se deja la puerta abierta, así se dice. O sea, hay un compartimento que tenemos en lo que podría ser la boca del estómago y esa parte queda abierto. ¿Por qué? O sea, hay estudios, fíjense bien, ya que meten a la ciencia, porque a la ciencia sí le creen. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces la ciencia ha salido a pedir perdón porque se equivocó? A ver, quiero que me digan, ¿cuántas veces la ciencia no ha salido a pedir perdón porque se equivocó? Y la ciencia no es ensayo y error, o yo me estoy equivocando. Díganme ustedes, ¿es ensayo y error? ¿O cómo le hace? ¿O cómo le hace? Cuando sacan un medicamento, no utilizan el efecto placebo. Sí saben lo que es el placebo, ¿verdad? Entonces, sí lo utiliza. ¿Por qué? Porque está ensayando con el medicamento. Entonces, reflujo. En el reflujo, lo que está pasando es que se deja abierta esa puerta. ¿Y qué pasa? Obviamente que el alimento por ahí va a salir. Pero ¿por qué se deja abierta esa puerta? Esa puerta se deja abierta para que pase el amor, sobre todo el amor de mi mamá, porque el alimento es mamá. Cualquier alimento, el alimento representa a mamá. ¿Quién nos alimenta? Mamá. No me siento reconocido por mamá, me siento que me falta amor, quiero más amor, dejo la puerta abierta para que pase el amor. Ese es el reflujo. Por eso se queda abierta, esa puerta es un esfínter. Ese esfínter que debería de cerrarse, no se cierra porque lo dejo abierto para que entre el amor. Y el problema es que salen los jugos gástricos. ¿Ok? Eso sí, para esa enfermedad sí tienen que venir conmigo en una sesión, quedan. Y si no quedan, ni me paguen. Así, de ese tamaño se las pongo. No se las cobro por adelantado quien venga por reflujo. Y si no sana, no me pague. En una sale. Hay que cerrar esa puerta, pero sí lo tenemos que hacer con técnicas de programación neurolingüística y la tengo que trabajar con la persona que esté enferma. Entonces, el reflujo es por eso. Le da la tos porque obviamente le está quemando. Lo que sale es ácido, son los ácidos gástricos. Y entonces le está quemando, por lo tanto le provoca la tos. Pero en realidad el problema es el reflujo. Les decía, hay estudios de personas que acaban de comer, se paran de cabeza y no tienen reflujo. ¿Por qué? Porque no tienen ese problema de falta de amor. ¿En dónde está haciendo el conflicto? En el estómago. Gaby, espero que le haya quedado contestada su pregunta. Me dice Gloria Blancas, ¿por qué en un joven le crece el seno izquierdo un poco más y le duele? Pero, Gloria, ¿solamente tiene esos síntomas o ya tiene un diagnóstico? Quiero suponer que es hombre porque me dice, ¿es prelumbalgia? A ver, ya no entendí. El que le crezca el seno izquierdo se lo diagnosticaron como prelumbalgia, Gloria. Y si es joven, ¿estamos hablando de hombre o de mujer? A ver, miren, aquí es importante la lateralidad cuando estamos hablando de los senos.
¿Por qué es importante? Para las derechas, estoy hablando para las personas derechas, no únicamente mujeres, porque puede ser hombre o puede ser mujer. El cáncer eh, mm, tiene esos síntomas. No. A ver, no entiendo la pregunta, Gloria. Yo estoy preguntando de la primera que usted posteó. Ok, de la primera que usted posteó, ¿me está hablando de hombre o de mujer? Para no confundirnos, la persona, sea hombre o sea mujer, no importa. Voy a hablar de la persona diestra. Para las personas que son zurdas, opera al revés. Las personas que son diestras, cuando agarran al bebé, ¿en dónde se lo colocan? ¿En qué seno para poder amamantarlo? O para darle el biberón, si es un hombre. Del lado izquierdo, ¿sí o no? Ahí colocan la cabeza y dan la mamila o dan el pecho izquierdo o la mamila con la mano derecha, pero lo están cargando con la izquierda. Si es la izquierda, ok, es hombre y de 15 años. Ok, si es el lado izquierdo y si es derecho, debe de haber ahí un problema con algo que tiene 15 años, con algo que considera como su hijo, porque el seno izquierdo son los hijos. Y me pueden decir, no tiene hijos. Eso no importa. Si tiene un perro y se le murió, si tenía un perro y se le murió, si tiene plantas y se secaron, si tiene proyectos, esos son los hijos. Los estudios pueden ser los hijos y por eso le está doliendo, o sea, pero tiene que haber un diagnóstico, o sea, tiene un quiste, ¿qué tiene? Porque tenemos que saber qué pasa en ese seno. Yo estoy hablando desde el punto de vista del cáncer, cuando sale un tumor. El seno izquierdo son los hijos, el seno derecho para estoy hablando de las personas que son diestras. El seno derecho es el compañero o compañera, los amigos, los hermanos, puede ser papá o mamá para el seno derecho. Pero el seno izquierdo son los hijos. ¿Ok? Entonces tiene que buscar por ahí y tiene que buscar el diagnóstico médico para saber exactamente qué es lo que se debe descodificar, porque nada más es de que le duele. Sí, pero si tiene una protuberancia, es un absceso, es un quiste, ¿qué es? Necesitamos saber qué es, ¿sí? Sí, o sea, sí, sí es normal porque también a los hombres les crece y también a los hombres les da cáncer. Si el dolor no es intenso y a él no le está causando problemas ni le está causando otra cosa, puede ser porque esté en crecimiento. Igual a las mujeres cuando somos adolescentes y nos empiezan a crecer los senos, nos duele, pero es porque está creciendo. Pero si me dice que tiene una protuberancia, pues entonces habría que checar si es un absceso o descartarlo. O sea, no está por demás descartarlo. No sé si la doctora solamente lo dijo por eso o le hizo algún estudio. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Materializar proyectos. Habría que checar, Carmen, si su esposo nació por cesárea. Las personas que nacen por cesárea, ya sea cesárea programada o cesárea emergente, están acostumbrados a que les ayuden a terminar los proyectos. ¿Por qué? Porque no tuve que hacer esfuerzo para nacer. Habría que revisar primero por ahí. Debe de andar por ahí el asunto. Um, la lectura del testamento, ¿me está hablando usted del problema del intestino? Sí, porque es una traición. Se lo están diagnosticando como intestino perezoso, pero el intestino procesa las traiciones. Yo le digo que tenga cuidado con el páncreas porque es una herencia. Y esas herencias, que es la traición de la traición, las procesa el páncreas.
y el páncreas es muy silencioso. Por eso le digo que tenga cuidado ahí. Sí, claro, las vacunas de la pandemia, claro. El aparato respiratorio, el significado del aparato respiratorio es seguridad y libertad. A partir de ahí, chequen ustedes. Seguridad y libertad. Pulmón, miedo a morir. Y riñón, el síndrome del inmigrante, el derrumbado, el que lo ha perdido todo, el que ya no le queda nada. ¿Ok? Así que a partir de ahí hagan su propio análisis porque luego me sancionan por andar hablando porque ya ven que no se puede hablar. ¿Sí? Ok, fue parto normal, pero ¿en qué condiciones? Porque no hay parto normal, ¿eh? No hay parto normal ni natural. Cada parto tiene sus propias especificaciones. ¿Cuánto tiempo duró la labor de parto? ¿Vino de pie? ¿Vino de nalgas? ¿Vino de cabeza? ¿Traía el cordón enredado? O sea, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Nació de término, nació antes, nació después. Todo eso nos da datos. Cuando la persona no realiza los proyectos, tiene regularmente que ver con el parto, a menos que haya otro atenuante por ahí, habría que buscarlo. ¿Ok? Bien, bueno, me dio muchísimo gusto que estuvieran aquí en este en vivo, que estuve ensayando cómo hacerlo, estoy haciendo las pruebas yo solita sin que tenga nadie que me esté acompañando, por eso me ven que de pronto veo para acá, veo para allá, hoy no tengo ayudantes, ni aquí en casa, ni de manera remota, y me da muchísimo gusto que, miren, así de mis seguidores se hayan conectado todos. Mis 5 seguidores se hayan conectado. Muchas gracias por invertir su tiempo en este en vivo. Espero haberles ayudado, haberles abonado para que cuando lleguen a presentar alguna gripe, alguna tos, reflujo, de lo que estuvimos hablando, lo puedan procesar ustedes sin necesidad de otra cosa y sanen pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengan una excelente noche y bonitos sueños. Bye.